Un joven entrenador personal es encontrado muerto en su apartamento de la ciudad de Nueva York y ahora el foco está en su esposo separado, un modelo masculino e influencer. Pero aquí está la cosa. Él está a cargo de la muerte real de su esposo. Estamos explorando la escena del crimen, la investigación y un perturbador pasado reportado, todo con el ex agente del FBI, Bobby Chacon, quien puede darnos una idea de lo que puede estar sucediendo. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Entrenador personal, aspirante a doctor, Jacob Sevenhood, de 34 años, fue encontrado no solo muerto, sino brutalmente asesinado y su cuerpo desplomado sobre el inodoro en su apartamento en Harlem, en la ciudad de Nueva York. Según PICS 11, los fiscales dicen que Jacob sufrió múltiples heridas de arma blanca y estaba cubierto de sangre. Tenía una laceración en la cabeza, heridas de arma blanca en la pierna, que eran tan graves que había un golpe lo suficientemente profundo como para atravesar el músculo. The New York Post informa que la policía confirmó que una de las heridas cortó una arteria, por lo que se desangró. Y como puedes imaginar, las autoridades lo declararon muerto en el lugar. Ahora, para ser claro, el médico forense no ha liberado oficialmente la causa de la muerte. Entonces la pregunta es, ¿quién se sospecha que hizo esto? Bueno, ahí es donde el esposo de Jacob entra en la mezcla. Influencer modelo masculino de 40 años, Donald Sevenhood. Fue él quien realmente llamó al 911 a ese apartamento en la calle West 138. Lo que supuestamente le dijo a la central de emergencias fue interesante. Supuestamente dijo que encontró a Jacob muerto en el baño, que él mismo estaba herido, que también necesitaba asistencia médica, que estaba preocupado de que lo arrestaran por violar una orden de protección. Esa es una parte clave. Aparentemente, desde el año pasado, un tribunal le ordenó a Donald mantenerse alejado de Jacob, pero violó los términos de esa orden varias veces desde entonces. Entonces, ¿qué sucede cuando las autoridades llegan al apartamento? Bueno, se informa que Donald está sentado en el sofá, afirma que Jacob lo atacó con un cuchillo y aparentemente él mismo tenía cortes en sus brazos. De hecho, necesitaba puntos de sutura, pero aquí es donde la historia toma un giro diferente. Según los fiscales, antes en la noche, Jacob aparentemente llamó a su padre y acusó a Donald de perseguirlo con un cuchillo y no lo dejaba irse. Incluso se informó que el padre de Jacob confirmó que escuchó a Donald gritar en el fondo, llamando a su hijo con nombres despectivos. Esto según los documentos judiciales. The New York Post informó que Jacob incluso envió a su padre una foto de su pierna herida. Entonces, Donald ahora enfrenta cargos de robo, desacato criminal, esto es por violar o supuestamente violar las órdenes de protección y posesión de armas. Sin embargo, que no mencioné. No asesinato, no homicidio involuntario. Aún no hay cargos para Donald directamente en relación con la muerte de Jacob. Esta es una investigación en curso. Y cuando tenemos una investigación en curso y a medida que profundizamos en algunos detalles más sobre el pasado de la pareja, ¿quién mejor para discutir esto que el abogado y agente retirado del FBI, Bobby Chacone? Bobby, gracias por venir a Sidebar, lo aprecio. Gracias, Jesse, por la invitación. Entonces, ¿qué están observando ahora para determinar si se pueden presentar cargos por homicidio, asesinato, homicidio involuntario? Están esperando el informe del médico forense. Una vez que el forense determine que la muerte es un homicidio, tendrán un caso de homicidio. Entonces la oficina del fiscal tiene la documentación legal necesaria para presentar esos cargos. Estoy seguro de que esos cargos llegarán. Solo hay que ordenar la documentación. Sin ser frívolo, lo ocurrido no es un gran misterio. Creo que solo están esperando. Presentan los cargos iniciales para arrestarlo. Y luego, no tengo duda de que el homicidio, algún nivel de cargos por asesinato, ya sabes, se presentará una vez que se haya completado todo el trabajo del médico forense. A veces eso toma un par de días y probablemente es lo que están esperando. Y una vez que lo obtengan y lo revisen, probablemente presentarán esos cargos. Dices que no hay un gran misterio, pero no podría haberlo sido si estuviera claro lo que pasó en ese apartamento, si estuviera claro como el día que Donald apuñaló a Jacob hasta la muerte, lo habrían arrestado. No tendrían que esperar por un informe de autopsia per se. Quiero decir, porque la pregunta se convierte en, ¿estaba actuando en defensa propia? Y hubo un periodo de tiempo desde la discusión hasta cuando se encuentra a Jacob muerto, ¿verdad? Entonces, si es cierto que llama a su padre y habla sobre que lo están persiguiendo, toma una foto de su pierna, la envía a su padre.
Quizás tienen una discusión, quizás se dispersan, no hablan, ya sabes, Donald se va a dormir. Eso es lo que él dice. Supuestamente dice que se fue a dormir, se despierta, encuentra a Jacob en el baño. Si hubo ese periodo de tiempo, quizás no sea tan claro. Y quizás por eso aún no ha sido acusado de ningún cargo relacionado con homicidio. Entiendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Así es como lo veo yo. Estamos leyendo un libro de 15 capítulos y hemos completado 14 de ellos a través de los documentos judiciales. Estamos esperando el 15º capítulo, el último, para que oficialmente termine y podamos leerlo. Esta es una relación que tuvo una larga historia de violencia doméstica. Como mencionaste, no había solo una orden de protección, sino varias órdenes de protección. En este caso, múltiples violaciones de esas órdenes de protección por parte del perpetrador, en este caso, una historia de violencia, tanto por la familia de la víctima que nos lo dice como por los vecinos que nos lo dicen. Y así, la historia es bastante clara de esta relación. Era una relación violenta. Hubo múltiples agresiones durante el curso de la relación. Lo que vemos en estos casos de violencia doméstica es que hay una escalada. Sigue escalando y escalando y escalando hasta que una de las personas termina asesinada. Creo que eso es lo que tenemos aquí. Él podría alegar defensa propia, diciendo que esta fue una de sus peleas, que simplemente se fue demasiado lejos esta vez. Y yo me estaba defendiendo e infligí una herida que resultó fatal para mi esposo. Ahora, él podría alegar eso. Su defensa podría alegar eso sin problema. Pero eso va a ser una afirmación en un juicio. Esperemos que por algún tipo de cargo por asesinato, porque en todo este caso de violencia doméstica, él fue el perpetrador, el que estaba bajo arresto, fue el agresor. Así que él es el que tenía la orden de protección en su contra. Así que esto no era un tit por tat, esto no era un vaivén. Esto fue una persona siendo agresiva hacia la otra. Esta fue una persona, la víctima, diciéndole a la gente, sí, él me va a lastimar. Así que esto no fue como una pelea igual. Esto no fue una pelea justa entre dos personas que terminó con una superando a la otra. Esto fue una persona siendo el agresor continuamente a lo largo de su relación, como se documenta en muchos casos de violencia doméstica. Hubo alrededor de 9 o más llamadas por violencia doméstica sobre esto y también órdenes de protección. Así que creo que está claro quién fue el agresor. Está claro quién fue el responsable de la escalada de la violencia. Al final, terminó en esto. Él afirma que discutimos. Nos acostamos, me desperté a las 4 de la mañana y lo encontré muerto en el baño. Sabes, si quieres hacer eso, tu defensa ante un jurado, adelante, pero no creo que vaya a prevalecer. Una historia realmente perturbadora que estamos cubriendo aquí en la ciudad de Nueva York. Queríamos traérsela y desglosarla. Antes de adentrarnos en el pasado, ¿cuánto puede decir la autopsia, el grado de las heridas, la direccionalidad sobre lo que sucedió? Si estamos hablando de defensa propia o no, ¿cuánto pueden decir las heridas? ¿Cuánto puede decir la autopsia una parte de la historia? Bueno, pueden decir, tienes razón, pueden contar una gran parte de la historia. Si no son tan brutales que pierdes la pista de las diferentes heridas, a veces, dependiendo del cuchillo utilizado y la ferocidad del ataque, sabes, te pierdes. Algunas de las heridas se pierden porque está tan macerado. La piel está muy macerada y brutalmente destrozada. Pero si puedes obtener la secuencia clara de cortes, ¿sabes? ¿Y cuál fue el corte fatal? Sí, como mencionaste en su pierna, podría haber golpeado la arteria femoral y desangrado. Para un buen médico forense, la ciudad de Nueva York tiene los mejores. Puedes contar la historia a través de las heridas. Así que probablemente ambos tendrán heridas defensivas porque en una pelea como esta, e incluso cuando alguien se está defendiendo de un ataque, a veces causan una herida ofensiva al golpear a la persona casi en defensa. Por lo tanto, se llama una herida ofensiva, aunque es casi como si se estuvieran defendiendo, intentando contraatacar y causando una herida ofensiva a quien se les acerca. Así que esas cosas, ese tipo de cosas, el médico forense esperemos que tenga suficientes heridas claras para ir y venir. Ya cuando lo detuvieron, al perpetrador en este caso, han fotografiado todas sus heridas. Así que el médico forense no tiene acceso para conocer, examinar a una persona viva, pero han tomado video y fotografías de sus heridas, y luego las compararán con las heridas de las víctimas para ver el vaivén de este caso. Ahora, desafortunadamente, la narrativa de la pelea solo la obtenemos de un lado.
solo la obtenemos del sobreviviente. Así que, y eso puede que no siempre sea la verdad. De hecho, puedes poner mucho peso en el hecho de que su versión de la historia lo pone en la mejor luz porque eso es lo que hacen los humanos. Y eso es ciertamente lo que haría un acusado, así que tienes que tomar su versión de la historia con un grano de sal, asegurarte de que cualquier cosa que él diga concuerde con las pruebas físicas, las heridas físicas y esas cosas. Pero deberías ser capaz de, con suerte, poder poner las heridas en él a través del video y las fotografías contra las heridas en la víctima del médico forense, y luego tomar su historia como punto de partida y construir. También tienes evidencia física como salpicaduras de sangre en la escena, lo cual cuenta una historia. Si cortas una arteria principal, usualmente tienes sangre pulsante. Eso es la salpicadura, así que eso podría contar parte de la historia. Así que todo eso lleva tiempo para examinar y observar, y probablemente lo estén haciendo ahora mismo. ¿Y qué hay del hecho de que fue encontrado en el inodoro? Sí, van a tener que hacerlo, y estoy seguro de que puedes. Si hay suficiente sangre, puedes decir si fue arrastrado allí y apoyado allí o si se retiró. Sabes, el baño a menudo es un refugio seguro. ¿Sabes si quiero decir? Vimos eso en el caso de Oscar Petroleus. A veces, la víctima de violencia doméstica se retira al baño porque es casi un refugio seguro. Cierras la puerta y te encierras allí. También es donde guardas algunos suministros para heridas, como vendas, curitas y lo que sea que pienses. Ese suele ser el lugar donde guardas esas cosas. Entonces, puede que se haya refugiado en el baño y cerró la puerta con llave. Quizás su marido abrió la puerta después. Pero el baño es una especie de lugar donde normalmente te refugiarías para cuidar tus heridas o, ya sabes, para buscar un refugio seguro. La línea de tiempo también es interesante. Según las personas en Pix11 que hacen referencia a documentos judiciales, nos hemos estado enfocando en eso. Se afirma que la pareja inició esta discusión a las 7 p.m. del día anterior. Hablé sobre la llamada al padre de Jacob. Jacob es hallado muerto a las 4 a.m. en el baño. Donald asegura que se durmió tras la discusión y al despertar lo encontró sin vida. Concuerdo, mucho depende de los resultados de la autopsia. ¿Cuándo estarían disponibles? Normalmente sé que puede ser diferente para las jurisdicciones y para cada investigación, pero normalmente, ¿qué deberíamos esperar de cuándo obtendremos un hallazgo de autopsia y un informe del médico forense, o al menos incluso una causa de muerte? Sí, quiero decir, la causa de la muerte llegará más rápido que el resto de los resultados. Ya saben, la toxicología, obviamente, si todos ustedes saben, tarda más porque es una función de laboratorio. El nivel de ocupación de un médico forense depende de la ubicación. Por ejemplo, el médico forense en Manhattan probablemente sea uno de los más ocupados del mundo. Así que todo depende de su carga de trabajo y cosas así. Hay muchos homicidios que ocurren en Manhattan en cualquier día dado. Y entonces creo que, ya sabes, pero si tú, ya sabes, todas las demás cosas siendo iguales, creo, ya sabes, en 3 a 5 a 7 a 8 días, podrías obtener, ya sabes, ese tipo de resultados si tienen la mano de obra y los recursos para hacerlo. Como es de esperar, los resultados de toxicología y otros análisis tardan más en obtenerse. Pero ciertamente, ya sabes, dentro de, ya sabes, una semana o dos, deberías tener todo lo que necesitas. Creo que el hecho de que no se le haya acusado de nada, de ningún cargo relacionado con homicidio, es interesante desde un punto de vista investigativo, porque le presionan ahora para obtener más información. No quiero usar la palabra amenazante, pero diciendo, oye, escucha, si no eres sincero con nosotros, estamos esperando más información. Podría ser acusado de asesinato o homicidio involuntario. Dinos lo que sabes ahora mismo, pero también no pueden cruzar la línea. No pueden ser coercitivos para obtener una confesión de algún tipo. Pero tengo que decir, el hecho de que inicialmente no se le acuse de esto, le da a la policía, le da a los fiscales alguna forma de presionarlo para que proporcione más información. Es posible y sería una negociación entre la fiscalía y su abogado, no con él directamente. Como imagino que él, tú sabes, está representado por un abogado. Ese abogado, ya sabes, los abogados de defensa criminal de Manhattan son de los mejores del mundo. Y ese abogado, ya sabes, muy probablemente estará sondeando a la fiscalía sobre si hay algo que podamos hacer en cuanto a los futuros cargos. Ya sabes, pero sin importar cuáles sean los futuros cargos, ese abogado podrá, ya sabes, negociarlos a la baja. Normalmente, a veces ves, ya sabes, el asesinato en segundo grado negociado a homicidio en primer grado y cosas así.
y por lo tanto depende de la fortaleza de la evidencia. Así que realmente no se va a hacer ningún trato hasta que llegue toda la información del médico forense, porque, ya sabes, no saben con qué acusarlo basándose en la fortaleza de los resultados del médico forense. Y luego la defensa no va a mostrar sus cartas hasta que sepan lo que el médico forense ha dicho. Y entonces hay esto, probablemente hay un tanteo muy sutil entre el abogado defensor y la oficina del fiscal. Y luego también siempre tienes esa dinámica en la que siempre estuve involucrado, es el tipo de negociaciones, si quieres, entre los detectives o los investigadores y los fiscales. Sentíamos que podíamos avanzar con los cargos más rápido que ellos, pero son ellos quienes deben defenderse en la corte y defender o perseguir esos cargos. Y siempre sentimos que llegábamos a ese punto un poco antes. Ya sabes, la fiscalía siempre quiere más, quieren suficientes pruebas, exigen pruebas contundentes antes de ir a la corte. Lo entiendo, ya que no tengo que ir a la corte y representar a la gente. Quizás sea eso, que los detectives piensen que tienen suficiente. Y la fiscalía dijo, no, queremos un poco más. Bueno, esperemos hasta que sepamos que lo tenemos bajo custodia. No hay prisa. En otras palabras, lo tienen bajo custodia por estos otros cargos. Esperemos que no vayamos a ninguna parte, porque esa es otra parte de esta historia donde continuamente le permitían salir bajo fianza para cometer más violencia. Bueno, ¿podemos hablar de eso? Hablemos. Podemos hablar un poco de eso, así que tengo que hablar de lo que esta pareja ha estado pasando. Según NBC4 New York, Jacob y Donald tenían un historial de violencia doméstica durante años. Hace unos meses, las autoridades dicen que Donald violó la orden de protección que estaba en vigor cuando supuestamente amenazó a Jacob con un cuchillo, acusado de amenazas y desacato criminal. Fue acusado de estrangulamiento por otro incidente que supuestamente ocurrió dentro del apartamento donde murió Jacob. Según Us Weekly, otra vez la policía apareció después de esta supuesta pelea entre los dos y encontraron a Jacob sangrando por un corte en la frente. La policía fue informada de que Jacob solo se golpeó la cabeza. Y de hecho, Us Weekly afirma que Donald ha estado involucrado en 9 informes de incidentes domésticos desde 2022. Entonces, Bobby, ¿cómo influye todo eso en esta investigación? Y por cierto, ¿todo eso podría usarse en el juicio independientemente de por lo que acabe siendo juzgado? Sí, bueno, primero, claro, quiero decir, vemos que esta violencia está escalando y vemos odio que los llamen signos típicos de una víctima de violencia doméstica. Las lesiones recurrentes en una relación de pareja a menudo son señal del síndrome de la esposa maltratada, pero se excusan con pretextos como me caí con el pomo de la puerta. Eso llevó a la obligatoriedad de informar en las salas de emergencia. Los médicos deben informar obligatoriamente ciertos incidentes, sin importar lo que diga la víctima, ya que frecuentemente cubren a su abusador. Y eso parece ser lo que pudo haber sucedido con Jacob en este último evento que destacaste, que dijo que se cayó cuando sabemos que hay una larga historia de violencia doméstica. Ahora, ¿sabes qué es una de esas cosas donde él sigue siendo liberado? Él sigue violando sus órdenes de protección y aún así se le permite salir. Y hemos visto esto en muchos casos de violencia doméstica donde simplemente sigue escalando y el sistema simplemente sigue permitiéndolo. Y finalmente termina en la muerte de la víctima. Según Us Weekly, ese lado del New York Post, a Donald se le concedió una fianza de $5,000 en una ocasión cuando los fiscales pedían $20,000. ¿Cómo explicas eso? Lo explico como un sistema muy indulgente. Quiero decir, mira todos los sistemas y, ya sabes, todos los diferentes estados y todas las diferentes ciudades. Probablemente la ciudad de Nueva York probablemente sea una de las más indulgentes para las víctimas. Hemos escuchado a la multitud que no pide fianza y sabemos, todas estas cosas que han estado sucediendo en la ciudad de Nueva York son muy indulgentes con los delincuentes. Sigues liberando a estas personas. Creo que incluso una fianza de $20,000 para alguien de esta estatura es probablemente insuficiente en algunos de estos casos. El sistema tiene que cambiar. Si tienes cierto número de incidentes, condenas o súplicas por violencia doméstica, no deberías obtener fianza. Tenemos que arreglar esto porque vas a terminar matando a esta persona. Y lo hemos visto demasiado a menudo como para seguir ignorándolo, para seguir permitiendo que estos violentos abusadores domésticos escalen su comportamiento y seguir dejándolos salir. Las órdenes de protección son pedazos de papel. No significan nada, no protegen. Esto no puede protegerte. No es, ya sabes, la persona si muestra una disposición a violar una orden de protección, que en este caso Donald lo hizo, él las ha violado antes. ¿De qué sirve otra orden de protección contra él? Creo que hay ciertos umbrales.
Si violas una orden de protección, no obtienes otra. No sales hasta que resolvamos estos cargos. No deberías tener casos pendientes de violencia doméstica y estar en libertad bajo fianza si ya has violado la orden de protección, porque ya has demostrado al sistema que ese pedazo de papel no significa nada para mí. Voy a ir allí y abusar de esa víctima de nuevo. Esa orden de protección no me afecta. Y una vez que estableces eso, ¿de qué sirve otra orden de protección? Va a llevar finalmente a que una víctima sea asesinada. Es como si hubieras leído mis notas. Mi pregunta para ti va a ser, ¿es una orden de protección simplemente sin sentido? ¿Es solo un pedazo de papel? Ahora quiero hacerte esta pregunta. Entonces, según informes, Donald es muy popular en las redes sociales, un influencer con una cuenta de Instagram que tiene casi 68,000 seguidores. Ha hecho sesiones de fotos de moda, desfiles de moda. ¿Eso influye de alguna manera en esto? Quiero decir, incluso en un juicio, me pregunto si surge la pregunta, ¿alguien sabe quién es él? ¿Alguien lo sigue? Pero ese tipo de, ya sabes, no es un estilo de vida de celebridad, pero obviamente tal vez más conocido. ¿Eso influye de alguna manera, ya sea en la selección del jurado o como parte de la investigación? Bueno, quiero decir, sí, creo que lo haría. Quiero decir, mira, sabes, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un estatus de celebridad. Quiero decir, estos son dos hombres muy guapos disfrutando de este estilo de vida. Vi publicaciones en redes sociales donde aparecen en un barco, disfrutando de vacaciones lujosas. Están viviendo una vida bastante envidiable. Viven en Manhattan, para mí, la mejor ciudad del mundo. Aparentemente están viviendo la vida, pero detrás de escena sabemos que era diferente. Pero creo que tendrás personas que están encantadas con estas personas, encantadas con este estilo de vida, ya sabes. Y, ya sabes, así que creo que eso influiría en un juicio. No estoy seguro de cuánto influye en una investigación. Como investigador, intentas desvincularte de la identidad de las personas porque nos involucramos en investigaciones de celebridades y cosas similares. Inversión abundante, gente adinerada. Intentas distanciarte de ello. Esto es doloroso de decir, pero este patrón ocurre de la misma manera, ya sea en un condominio en Manhattan o en un parque de casas móviles en alguna zona rural del país. Es una situación de violencia doméstica de abuso repetido, repetido que se intensifica hasta que termina en la muerte de una de las partes. Y entonces creo que debes divorciarte de todo el adorno alrededor de eso. Pero tienes razón. Creo que cuando eso entra en juego más tarde, cuando estás tratando de seleccionar al jurado y cuando estás tratando de conseguir personas que no van a mirar el estatus de celebridad de estas personas, no mirarán sus redes sociales y qué gran vida piensan que tenían o que mostraron al mundo que tenían. Y ahí es donde creo que entrará en juego si llega a ese punto. Donald Sevenhood permanece detenido sin derecho a fianza. Veremos si hay un cambio de circunstancias, si hay cargos adicionales que podría enfrentar, pero mantendremos un ojo cuidadoso en ello. Bobby Chegon, gracias por venir, lo agradezco. Gracias por invitarme, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes ahora mismo aquí en Sidebar. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuches tus podcasts. Soy Jesse Weber. Hablaré contigo la próxima vez.